¿Cómo adaptamos metodologías alternativas a las tesis doctorales? Talleres de experimentación en la FAU. La etnografía y los cruces entre el arte y la investigación académica están de moda. Usamos mapas corporales para explorar vivencias del trabajo doméstico, collages colectivos para escudriñar en experiencias de violencia o cocinar platos típicos de ciertos lugares para desilvanar las historias de sus habitantes. Pero ¿cómo se transforma todo esto en conocimiento más allá de lo performático? Un grupo de investigadoras feministas nos reunimos durante una semana para pensar en esto junto a estudiantes de doctorado. En este podcast les contamos qué pasó. Bueno, estamos ahora en el quinto de nuestros programas de las sesiones que hemos tenido sobre metodologías corporales, espaciales, interseccionales para poder comprender los territorios de una manera más compleja. El día de hoy tuvimos una sesión muy bonita, yo me la perdí, así es que voy a pedir harto detalle, Cata, para que me cuentes. Estamos con Catalina Arteaga. Ella es profesora académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es parte del doctorado en Ciencias Sociales y ha sido parte importante de este proyecto que llevamos ya casi un año y medio ejecutando. Entonces sabíamos que la autobiografía como una metodología podía ser probablemente útil, pero no sabíamos exactamente cómo iba a funcionar, no sabíamos qué iba a suceder. Entonces, Cata, cuéntanos qué pasó, qué hicieron, cuál fue la intención del taller y además que trabajaste con Magdalena, así que cuéntanos un poquito cómo fue eso. Sí. Bueno, desde el año pasado que estuvimos en el curso de interseccionalidad, paralelamente yo estaba en un taller literario y también mucha reflexión desde la sociología, del vínculo entre estructura y sujeto, entre la sociedad y nosotros como individuas. Entonces sentí que el tema de la interseccionalidad como los ejes de desigualdad vinculados a la experiencia cotidiana y la experiencia de la vida en el fondo son un espacio y un momento muy importante como una posibilidad analítica. Entonces cuando armamos el taller, Magdalena es tesista del doctorado en Ciencias Sociales, está terminando su doctorado sobre mujeres trabajadoras, madres, y desde la interseccionalidad dijimos, bueno, yo pensé, hagamos un taller donde puedan escribir, que es parte de la escritura, es parte de la actividad académica y es parte de la actividad doctoral, es parte de la actividad de investigación. Entonces pero escribamos desde otra postura que es al menos en sociología no es muy típica, que es desde uno mismo, ¿no? Siempre estamos mirando a otros, leyendo a otros, analizando a otros, entrevistando a otros y a otras. Entonces, mirémonos nosotras y nosotres un poco como sujetas, ¿no? de estudio, pero también sujetas de mirarnos a nosotras y a nuestra sociedad y nuestra historia desde distintos ejes. Creo que mirarse permite también un ejercicio como pedagógico y de comprender conceptos abstractos de repente, las desigualdades, cómo uno las vive, o los mismos ejes los cruces, ¿no? Desde la interseccionalidad. Si uno las piensa para sí misma o para sí mismo, es más fácil como entenderlo y vivirlo. Entonces, pensamos en una metodología que tuviera distintos momentos. Primero hicimos una introducción más teórica, pero muy breve, sobre el enfoque de interseccionalidad, y luego sobre relatar autobiográficamente desde lo interseccional. Yeah. Entonces como claves ahí, ¿no? Porque la idea era que escribieran no desde lo académico, sino desde su experiencia, pero haciendo esta reflexión. Y no solamente es de solo mujer o solo hombre, o interseccionando otras dimensiones. Claro, que pudieran pensar los ejes. Entonces, hablamos de estos ejes en abstracto y después hicimos lecturas, un par de lecturas que les dimos, pero que las leímos en el curso, en el taller. Fueron leyendo todas. Una más teórica sobre una mujer chicana que es académica y que reflexiona sobre sí misma y sobre su identidad de chicana y de cómo ella ha vivido como mexicana y como migrante en Estados Unidos
sus distintas experiencias de raza, desigualdad de género, territorio, etc. Y es un texto más bien académico, ¿no? ¿Es Gloria Anzaldúa? Sí, ya. Ella. Y luego leímos un texto, unos extractos de cuentos de Daniela, perdón. La chilena. Sí. Mapuche. Ella es feminista, mapuche, filósofa. Y tiene un libro que es muy bueno que se llama Piñén, donde en el fondo hay muchos relatos, pero su reflexión es sobre ser mujer mapuche en el contexto urbano. Pero además son cuentos que se narran desde su posición de niña y de joven, de su experiencia. Entonces, y en esos cuentos, narras partes de su vida, ¿no? Una sobre su experiencia de ser mujer y la otra sobre su experiencia de cómo ella se encontró o fue situada como mujer mapuche, como joven mujer mapuche. Entonces leímos eso, hicieron un trabajo de grupo donde comentaron eso a partir de un par de preguntas que les hicimos, y después comentamos los textos, un poco qué vieron ellos, ya empezando a tejer el relato biográfico de estas mujeres. Los dos grupos eligieron el de Daniela, yo creo porque era mucho más como vívido y como personal, o sea, vinculando mucho lo social, pero personal, más que el otro texto que era más teórico. Entonces lo comentamos primero y después el ejercicio fue que escribieran ellas, sobre algo biográfico, donde pudieran mirar o pudieran poner en juego algún eje de desigualdad que ellas o ellos vieran durante su vida. Y ojalá ahí más de uno. Y les estaban escribiendo. Sí, individualmente. ¿Y sigo? Sí, y después escribieron ellas. Todos escribieron libremente. Les dijimos que escribieran libremente y del tema que quisieran. Les propusimos unos temas. Y luego el ejercicio fue que cada una leyera y comentábamos. Los comentarios, Tania propuso que el comentario fuera como en base con qué se quedaba cada una del relato. Más que comentar el relato. Más que comentar y que iba a ser además mucho más largo, qué sé yo. Y bueno, y ahí fueron leyendo todos alcanzaron a leer, a todos les gustó leer. Y fue bien intenso, fue bien interesante. A ver, yo empecé a hacer una lista de todos los ejes, ¿no?, que iban apareciendo de desigualdad, y ahí uno ve claramente cuestiones, los más clásicos: género, clase, edad, raza, todo el tema en los territorios de la movilidad, de la migración, del ir y venir. Además, nuestro grupo era, muchos colombianos, un peruano, chilenas. Entonces fueron emergiendo como muchos temas donde claramente en sus biografías, si bien había un tema central, la maternidad, las relaciones familiares, la socialización de género, la migración, como temas, ejes que articulan los relatos biográficos, una parte del relato biográfico, no es toda la vida, pero sí iban emergiendo en cada relato, se ponían en circulación y en conversación los otros ejes, ¿no? La como autoridad. Como que se iban sobreponiendo, se iban intercalando. Tanto en el momento como en el tiempo, ¿no? O sea, hay algunos relatos que se quedaron en un momento, en una escena, por decirlo así, y otros que más bien transitaron por un tiempo, por una etapa o por un momento. Y creo que fue eso, o sea, en términos temáticos y en términos del ejercicio más intelectual, académico, creo que fue súper enriquecedor y muy como aplicaron muy bien, digamos, el enfoque interseccional a poder dialogarlo con su experiencia, ¿no? Y la noción de experiencia como algo muy interesante que yo creo que se podría ahondar mucho como una noción conceptual fuerte para vincularlo con lo interseccional. Eso por una parte, pero además hubo una energía grupal, digamos, y un vínculo más subjetivo, más
desde los afectos, yo creo, fuerte, intenso, que yo creo que se dio por los ejercicios previos y también porque ellas llevan 3 días juntas trabajando. En ese sentido, Cata, ¿cómo sentiste el grupo? ¿Cómo sentiste que el grupo acogió esta metodología? Tú no habías estado en los otros días, pero llegaste a un grupo que llevábamos 3 días trabajando, ya nos conocemos, nos hemos reído, hemos bailado, hemos jugado, hemos caminado, hemos hecho collage, hemos hecho distintas cosas. Claro, es un grupo que ya se conoce, que quizás hemos construido cuidadosamente una confianza. Y en ese sentido, ¿cómo sientes que el grupo recibió esto? Yo no estuve y me contaron que me perdí el mejor taller, más o menos, entonces me siento estafada, pero ¿cómo lo sentiste tú? Hemos hablado tanto de esto durante 1 año y medio, llegar a este taller y ver que lo que hemos estado hablando teóricamente se siente, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Sí, lo sentí, como muy... Cuando yo pensé el taller originalmente, o sea, en mi cabeza estaba claro que la interseccionalidad y la biografía podían vincularse fuerte y para un taller era perfecto. Pero el día que lo hicimos fue como mucho más evidente. Y la reflexión sobre el sentido del taller en estos días fue de ellas. O sea, ellas dijeron, qué bueno que este taller fue al final. Si lo hacen de nuevo, háganlo de nuevo al final, porque en el fondo llevamos 3 días trabajando, conectándose en el fondo con distintas experiencias y también sensaciones, lo que tú dices, ¿no? El cuerpo, no sé, la temperatura, el espacio, el caminar, como distintas dimensiones de la experiencia, yo creo que son. Entonces, llegar a este espacio, este momento que fue reflexionar sobre la vida de otras, pero después sobre la vida misma, les dio confianza también para ellas contar y reflexionar de experiencias que no siempre fueron positivas, ¿no? Y que más que positivas o negativas fueron, yo siento muy intensas emotivamente. Varias lloraron y se sintieron cómodas de hacerlo en este espacio, que tampoco es tan fácil, ¿no? Yo las conocía varias por las clases, pero ellas, como se conocían hace algunos días, pudieron tener esa libertad, esa confianza de hacerlo. Claro, y con algunas de ellas solo nos habíamos visto por Zoom, ¿no? Sí, sí, casi todas solo por Zoom. Claro. Entonces siento que estaban muy puestas, muy interesadas de entender, de poner en juego, de contarse, de incorporarse, entusiasmarse, comprometerse. Cata, nosotros hemos guiado muchas tesis en nuestro mundo académico, muchas investigaciones, y estamos probando estas metodologías y a veces no se entiende muy bien, claro, estamos jugando y bailando, quizás no, ¿cómo incorporas tú una tesis? Desde tu experiencia y desde lo que hemos conversado, desde la interseccionalidad, como las perspectivas feministas también, de cómo eso entra en una tesis doctoral, ¿cómo ves tú que esta metodología en específico puede, como desde tu experiencia también como investigadora, cómo la ves entrando en un proceso de investigación? Puede ser solamente en un inicio, puede ser una herramienta útil dependiendo de, claro, cada persona, pero ¿cómo lo ves penetrando un proceso investigativo más cuidadoso quizás hoy en nuestros programas de doctorado? Yo lo veo como una herramienta muy potente en términos de analíticos, también de difusión. Siento que las ciencias sociales uno está acostumbrado a hablar de manera de repente mucho más compleja. A mí me pasa en sociología que el peso de lo teórico es muy fuerte. Entonces, pero por otro lado yo dialogo mucho con las perspectivas que vinculan lo teórico con lo empírico. Entonces desde ahí también me parece muy importante como darle sentido y darle voz a los sujetos y a nosotras como investigadoras, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, se vincula mucho con el tema de la reflexión sobre el conocimiento situado, sobre nuestra experiencia como investigadora, nuestra reflexión, autorreflexión respecto de cómo investigamos con otras, con otros. Entonces, por ese lado pienso que es una herramienta relevante y potente para hacer investigación
Es decir, metodológicamente creo que hay que trabajarlo más, cómo incorporamos eso. También para incorporarnos a nosotras dentro de esa investigación. O sea, está el tema de por ejemplo, situarnos. La autoetnografía. Y también en la escritura. Con Tania hablábamos de eso también. Cómo escribir tesis distintas desde otra postura, que sean académicamente relevantes, que impliquen investigación, pero que también impliquen hablarlo o hablar desde otro lugar. Creo que hay que reflexionar, o sea, y creo que hay que empujarlo, ¿no? No creo que sea muy fácil ni tampoco muy legitimado desde el principio, o muy fácil instalarlo, pero creo que vale la pena, porque además permite que tanto las investigadoras o las estudiantes, como yo creo que el público, se vinculen mucho más cercanamente con las ciencias sociales, ¿no? Con la investigación social. Si pensamos en que queremos también que sea una ciencia social cercana, abierta, transformadora, sensible, que igual es un poco cuestionar también a lo que estamos acostumbradas. Sí. Nosotras, cuando formulamos este proyecto hace tiempo, fue antes de la pandemia, nos conocíamos, pero venimos de facultades distintas. Nuestra otra socia está en filosofía, que es Alejandra Vega, y tú estás en ciencias sociales, yo estoy aquí en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y tratamos de juntar lo que podíamos ver y hacer, y nosotros desde el espacio, el territorio, se cruzan los cuerpos, la interseccionalidad vista de distintas partes. Recuerdo la primera clase de estos cursos que tuvimos el año pasado con Mara Viveros, que fue como muy iluminadora, muy clara, muy pertinente a lo que estábamos conversando, y me gustaría saber cómo ves tú que en este transitar que hemos tenido de ver, porque el cuerpo que nosotros vemos a veces es distinto al cuerpo que ustedes ven. Nosotros nos interesa lo que tocamos, ¿no? Lo material, y también aprendemos de ustedes. ¿Cómo ha sido este proceso que se plasma en lo que hiciste hoy día, quizás, de vincular el territorio, el espacio, el cuerpo, desde una mirada de interseccionalidad? ¿Qué potencial le ves? ¿O ha sido muy difícil? El espacio no es muy difícil de tocar. ¿Cómo lo ves tú? Como que se tradujo hoy día, ¿no? Como parte de eso estaba en lo que tú con Magdalena hicieron esta mañana. Yo creo que este taller no hubiera sido posible sin esa vinculación. O sea, personalmente fue como un proceso de maduración también con las estudiantes, con los estudiantes y con nosotros como proyecto. Un poco llegar a imaginarse que podíamos hacer un taller que vinculara lo individual, lo social, lo espacial. También los textos que dimos y las reflexiones que hicimos fueron también territoriales, ¿no? O sea, también hubo el tema de lo urbano, de la vulnerabilidad en la ciudad. Creo que todavía se puede hacer mucho más vínculo ahí. Pero creo entonces que no hubiera sido posible solo, por ejemplo, en ciencias sociales. No porque no resulte, yo creo que allá lo puedo hacer, pero por lo menos en mi reflexión creo que ha sido parte de este proceso, ¿no? De 1 año y medio hablando de esto. Y creo que en ese sentido es muy potente el vínculo interdisciplinario. O sea, yo creo que en este tipo de proyectos se juega y se muestra y se evidencia la relevancia y lo potente de la interdisciplinaridad. En ese sentido creo que hay que pensar en proyectos así, seguir pensando en esos proyectos. Aunque son difíciles, aunque tenemos que aprender del otro y escuchar de otra manera, leer lo que otras personas están haciendo, descubrir. Quizás a mí eso me pasó, ¿no? Yo conocía mucho mejor el programa de Ciencias Sociales, pero no conocía el de Estudios Latinoamericanos. Y este intercambio yo creo que ha sido muy bonito y muy útil. No pensaba que iba a funcionar también lo de la autobiografía, pero creo que tiene razón, como estaban en disposición y estábamos muy cuidadosas de escuchar. Así es que te agradezco mucho tu disposición y tus ganas y tu interés, porque perseveraste con este taller. Al principio no sabíamos cómo era todo tan experimental. Sí.
No, gracias a ti por la invitación. A las estudiantes les agradecimos harto la disponibilidad. O sea, sí o sí, en ese sentido también es muy lindo, cualquier taller, ¿no? Que es como muy dialógico. Tiene que haber esa vinculación. Así que espero que podamos seguir haciendo cosas juntas y que nos sigan apoyando las instituciones y si no, igual hacerlas. Sí, igual las hacemos, con o sin plata, con o sin vínculos, con todos los problemas que tiene hacerlas. Y muchas gracias, las estudiantes quedaron súper contentas. Qué bueno. Gracias por haber venido.